Otra de las características interesantes del protocolo MQTT es el identificador de cliente. El protocolo MQTT requiere que el cliente defina un ID de cliente, de modo que el cliente se defina de forma única en la red. En términos simples, el cliente especifica una cadena única para conectarse al servidor MQTT. Hay varias formas de elegir un ID de cliente. Por ejemplo, un sensor instalado en una ubicación particular puede usar el código de ubicación como ID de cliente. Un dispositivo móvil con una conexión de red puede usar la dirección de control de acceso a medios, o la que conocemos como MAC, o la identificación única del dispositivo como el identificador del cliente, o sea, la MAC o el ID que le demos a ese dispositivo. Algo que debemos tener en cuenta es que este identificador del cliente no puede tener más de 23 caracteres. ¿Por qué? Porque el protocolo ya lo tiene restringido a esa cantidad de caracteres. O sea, no es que vamos a poner una tripa ahí de 10.000 caracteres, o sea, solo podemos poner hasta 23. Y la identificación de cliente no puede ser la misma que cualquier otra ID de cliente en la red. Vamos a ver por qué. Si dos clientes tuvieran el mismo identificador, uno de los clientes podría recibir un mensaje y el otro no. El servidor MQTT realiza un seguimiento de los mensajes pendientes que se envían a un cliente en función del ID. Por lo tanto, si un cliente ha estado usando calidad de servicio 1 o 2 y se suscribió a cualquier tema o tópico y se ha desconectado del servidor, el servidor guarda los mensajes que llegaron a ese cliente cuando se desconectó. Después que el cliente se vuelva a conectar, el servidor envía esos mensajes a ese cliente. Si un segundo dispositivo que usa el mismo identificador se conecta al servidor, el servidor envía esos mismos mensajes guardados a ese segundo dispositivo. Entonces eso puede crearse un problema. Otro escenario relacionado con este tema de los ID son las conexiones duplicadas. Supongamos que un dispositivo X con un ID device A está conectado al servidor MQTT y otro cliente inicia sesión con ese mismo ID con device A. El primer cliente, o sea, el más antiguo, debe ser desconectado por el servidor antes de completar el flujo de conexión del segundo dispositivo, o sea, el nuevo. Entonces, esta es una característica adicional del servidor MQTT. Esto lo podemos comprobar, podemos hacer esta pruebita. Vamos a crearnos, por ejemplo, cuando nos conectemos con JavaScript, podemos crear la misma conexión en el navegador. Una conexión A y una conexión B. Y vamos a verificar esto, de que realmente es así como funciona el protocolo MQTT cuando los dos clientes tienen el mismo ID. Uno se conecta y uno se desconecta, y entra el otro y después el otro vuelve y se conecta y así están intercalándose entre ellos. Es bastante interesante, eso lo podemos verificar con un cliente JavaScript muy simple.